Hola chicos, en este humilde video que estoy grabando en esta oportunidad para ustedes, mi intención es hacer una aclaración acerca de algunos aspectos fundamentales para el abordaje de la literatura que nos toca trabajar en este año. Para empezar, vamos a partir de un concepto que ustedes ya estuvieron trabajando, sobre el cual estuvieron leyendo, que es el concepto de literatura. En la guía que habían resuelto, habían visto que la literatura estaba compuesta por textos que debían reunir al menos dos condiciones. Una era la función estética, y esto tiene que ver con el uso novedoso del lenguaje, con la forma creativa, ¿no? El hecho de diferenciarse del discurso cotidiano, de las formas de expresión que utilizamos a menudo, la que utilizamos para comunicarnos corrientemente. Esa búsqueda es a lo que se denomina función estética. Y otra, que es también determinante, es la condición de ficcionalidad, es decir, es literatura en tanto y en cuanto un texto sea ficción, es decir, inventado. Esta es una aclaración muy importante para el primer género que vamos a trabajar este año, que es el realismo. El realismo, o mejor dicho, la literatura en general, vamos a poder agruparla en dos grandes grupos. Por un lado vamos a tener los textos que son realistas y por otro lado los que no son realistas. Esta distinción hace referencia a que los realistas son aquellos textos inventados que guardan una relación de verosimilitud con nuestra propia realidad, ¿no? Con la realidad, con lo que nosotros reconocemos como realidad, ¿no? Que puede ser presente o puede ser pasada. Podremos reconocer el verosímil realista de otra época, ¿no? De acuerdo a cuando esté ambientada una obra. Dentro de estos textos que podríamos decir realistas, vamos a tener al propio realismo. Hay algunas facetas del policial y otro género que es el género de no ficción, ¿sí? Y de esta clasificación, de esta somera clasificación, surgen otros subgéneros, ¿sí? En principio yo especifico los que nosotros vamos a trabajar este año. Y después están aquellas ficciones, porque son todas ficciones, es todo inventado. Aquellas ficciones que no son realistas, es decir, que presentan hechos que nosotros no podemos asociar, que no podemos encontrar su análogo en nuestra vida cotidiana. Y ahí vamos a tener al género fantástico, al realismo mágico, y vamos a tener el caso particular de la ciencia ficción, que es un caso particular, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si bien no encuadran los hechos que se refieren en una ficción realista con nuestra realidad, su definición indica que esos hechos, ¿no es cierto? Que, como ustedes saben, a grandes rasgos la ciencia ficción se plantea en un futuro, esos hechos sí se relacionan con la vida práctica, con la vida realista, en tanto y en cuanto se supone que son consecuencias de los avances técnicos y científicos de una época determinada. Pero bueno, ya ha llegado el caso, ya ha llegado el momento de trabajar con la ciencia ficción, vamos a detenernos en estos pormenores. Estos son los géneros que vamos a trabajar este año. Y para empezar, como les había anticipado, es el realismo el primero que vamos a abordar. Decir que una obra es realista no es lo mismo que decir que es real. Son dos cosas diferentes. Decir que es realista es asumir que es creíble, pero aún así es una ficción, es decir, que es una invención, es algo que alguien inventa con características
que podrían reconocerse en nuestra propia realidad presente o pasada, con el propósito justamente de que el lector lo reconozca como algo posible, creíble. Decir que algo es real es hablar de un relato sobre algún acontecimiento que efectivamente ocurrió, como sucede con las noticias, con las crónicas. El realismo tiene su apogeo, surge como género literario, cuando empieza a ser estudiado y en la época en la que mayor cantidad de obras con estas características van a circular, es en el siglo XIX, a la luz de las ideas del positivismo. Es decir, a raíz de esta cosmovisión que pone toda su fe en el progreso de la ciencia y de la tecnología en pos del mejoramiento de las condiciones de la vida de los hombres, ¿no? Entonces ahí es donde la ciencia tiene absoluto protagonismo, y es tal el protagonismo que va a impulsar el surgimiento de una estética literaria o artística, no solamente literaria, también el realismo se vio reflejado en otras artes como la pintura, la escultura. Entonces va a ser tan importante que va a impulsar toda una estética artística que de alguna manera va a tomar algunas ideas o algunas premisas propias de la ciencia, como por ejemplo esta idea, ¿no es cierto?, de funcionar como un espejo de la realidad. Es decir, la literatura realista tiene como intención funcionar como un espejo de la realidad que viven las personas en una época determinada, ¿sí? Para esto va a recurrir a determinadas estrategias, determinadas técnicas que también ha usado la ciencia, ¿no es cierto?, como por ejemplo la observación minuciosa de esa realidad para después poder reproducirla con medios más, si se quiere, literarios, más específicamente del mundo literario, como son las descripciones, o por ejemplo cuando se reproduce la forma de hablar particular que tienen los personajes, eso a través de los diálogos, y otros recursos que nosotros vamos a ir trabajando, ¿sí?, en la medida en que vayamos analizando los textos literarios. Bien, entonces decíamos que surge en el siglo XIX a la luz del positivismo y a la luz también de una idea, de la idea del arte de la época, que es que el arte debe ser útil, debe servir para algo, ¿no? Como todo, o como la mayor parte de las cosas, en el siglo XIX, ¿no?, la ciencia, la tecnología, todo lo que el hombre hacía debía servir para algo, ¿no? Al hombre le tenía que servir para algo. El arte debe servir para algo, y es de alguna manera, ¿no?, a través del realismo que muchos artistas han encontrado una manera no solamente de funcionar como un mero espejo de la realidad, sino también utilizar esta forma de expresión para denunciar, para hacer una crítica, ¿no es cierto?, de las condiciones humanas de su tiempo. Bien, esta breve explicación que doy acerca del realismo, ustedes la van a complementar con la bibliografía, ¿no?, con el texto que les anexo en la actividad, ¿no es cierto?, que es lo que ustedes después tienen que adjuntar a la carpeta, ¿no es cierto? Es una síntesis de, digamos, cosas que son importantes, ¿no?, para entender el realismo, que fundamentalmente no está bien confundirlo con que efectivamente ocurrió, ¿sí? Eso es lo más importante. Bien, respecto de la lectura y de los demás contenidos, ustedes saben que pueden ponerse en contacto conmigo si hay algo que no ha sido muy claro, si hay algo sobre lo que necesitan mayor explicación, y bueno, nos estamos viendo.